Bien, les decía, cuando nosotros hablamos de gestión de ruido, hablamos en principio de planificación, que es lo que deberíamos prever antes de llegar a la locación y hacer las mediciones de ruido. En principio, supongo que todos conocen el protocolo 85, ¿sí? O la resolución 295, en cuanto a límites, en cuanto a requerimientos para la medición de ruido. Si alguno no recuerda o es estudiante y todavía no lo vio en la materia de higiene industrial, me puede indicar. En cuanto a la planificación, nosotros deberíamos poder identificar los distintos tipos de puestos que podemos tener en una empresa para medir ruido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se trata de un puesto fijo, si se tratara de un puesto fijo, yo podría realizar las mediciones tranquilamente con un sonómetro integrador. Sabemos que los requerimientos son un sonómetro integrador que tenga la posibilidad de ponderar en curva, respuesta lenta y también de retener lo que llamamos el LS-Peak. De esta manera podemos confrontar los dos límites que establece la legislación, que son los 85 decibeles curva A, respuesta lenta para 8 horas, y los 140 decibeles LS-Peak para toda la jornada. Puesto fijo. En general, depende de dónde estén acostumbrados o el tipo de industria o actividad comercial que estén acostumbrados a medir, pero normalmente los puestos, en general los puestos son dinámicos, o sea que tienen cierto movimiento, el trabajador por ahí se desplaza de un punto a otro, pero bueno, eso no quita que existan por ahí puestos que realmente son fijos. En ese caso, con trípode y sonómetro, podríamos resolver esta medición o esta muestra o este muestreo. Por otro lado, si nos encontramos con puestos que son móviles, que tienen cierta dinámica, vamos a necesitar el uso o utilizar un dosímetro de ruido. En los dos casos son equipos integradores, ¿sí? Son equipos que suman toda la energía de lo que duró la medición, de nuestra ventana de medición. Y en los dos casos son equipos que tienen la posibilidad de filtrar en curva A respuesta lenta, ¿sí? Y alojar el LC peak ocurrido en el periodo de medición. La única diferencia entre uno y otro es que uno no es portátil, como el sonómetro, tiene que estar con un soporte, con un trípode, y el otro sí es portátil, donde lo enganchamos a la altura del oído del trabajador, empieza a grabar, nos olvidamos del equipo y lo vamos a retirar tiempo después. De acuerdo a esto, podríamos definir lo que en el protocolo llamamos puesto representativo. ¿Alguno me puede definir lo que es el puesto representativo o qué se entiende por puesto representativo? De hecho, está indicado en el protocolo. Sí, sí, los he visto y he medido. Perfecto, Gladys. Sí, mientras estoy leyendo el chat. Sí, ahí vamos, Natalia, ahí vamos a hablar un poco del protocolo. Eh, bueno, verán que justamente en el protocolo hay una celda que habla de puesto representativo. El puesto representativo se refiere, digamos, tiene varias interpretaciones, pero la principal sería que si yo estoy en un sector, por ejemplo, voy a medir un depósito y hay dos personas que trabajan en el mismo sector, bastaría con que yo haga una medición para una de esas personas, que sería representativa la medición para la otra persona también, porque se suponen que realizan la misma actividad. De esa manera podemos simplificar la cantidad de mediciones de ruido que deberíamos realizar en la locación. Ese es nuestro puesto representativo. Por lo tanto, a la hora de planificar la toma del muestreo de ruido laboral, deberíamos identificar aquellos puestos que son fijos, aquellos puestos que son móviles y aquellos puestos que podríamos definir o determinar alguno como representativo. De esa manera vamos a poder establecer cuántos instrumentos y tipos de instrumentos que necesitamos para la medición de ruido laboral. Por otro lado, tenemos en juego también lo que es el tiempo de medición, ¿no es cierto? Esto se refiere principalmente a cuánto es la jornada laboral, cuánto dura la jornada laboral, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Bueno, de acuerdo a lo que dura la jornada laboral, nosotros deberemos establecer una ventana de medición, ¿sí? Nuestro muestreo está claro que no pueden ser ni un minuto, ni dos, ni tres, ni cinco, sino que bien, como dice el protocolo, ¿cuánto sería el tiempo de medición? ¿Alguno me puede decir? Están muy, muy silenciosos, ¿eh?
¿Alguno sabe cuánto tenemos que medir? Muy bien, ahí en el chat, a ver. Media hora, una hora, dice Patito. Mínimo 15 minutos, Marcos. Bien. Ven que acá tenemos, es bastante divergente el tema, porque hay una gran diferencia entre una hora, media hora y 15 minutos, ¿no? Eh, ¿Qué dice? El protocolo dice un ciclo representativo. Un ciclo representativo se supone que tiene que ser un periodo o una ventana donde este trabajador realice sus actividades o mayormente las actividades que realiza el resto del día. Eh, Bien, y acá es donde, como bueno, dice Osvaldo, Claes dice, depende de la duración de la tarea. Sí, estamos hablando de una jornada laboral, por ejemplo, de 8 horas o de 12. Eh, Osvaldo dice, se mide haciendo un cálculo estimativo. Sí, en realidad, el protocolo dice un ciclo representativo, bárbaro. Ese ciclo representativo es muy arbitrario en principio porque por momentos el trabajador puede estar en sectores donde hay mucho nivel, por momentos puede ir a un tráiler donde el nivel es menor, justo, es dinámica la actividad. Entonces, la verdad que a veces es muy difícil tomar, enganchar justo lo que nosotros podríamos considerar como un ciclo representativo. Razón por la cual lo que sería más honesto y más prolijo para la medición sería realizar una medición lo más larga posible. Lo más larga posible implica que si mi jornada es de 12 horas, bueno, si puedo medir 3, 4 horas, genial. Por lo menos tengo una tercera parte de lo que dura la jornada. Se supone que en 4 horas por lo menos pude tomar lo que sería un ciclo representativo. Es decir, las mediciones tienen que ser extensas, ¿sí? Para que mi ventana de análisis sea lo más parecido a la dosis diaria. O sea, en el mejor de los casos mido la jornada completa. Eso sería lo ideal, siempre. Lo que pasa que normalmente verán que la mayoría no mide la jornada completa, ¿sí? Pero 15 minutos es muy poco, 30 minutos también. Necesitamos medir por lo menos una hora o más, sobre todo si la jornada de trabajo es superior a 8 horas, como 10 o 12 horas, mi ventana debería ser de 3, 4 horas, cuanto más larga mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea, vamos a incluir aquellos periodos de bajo nivel y aquellos periodos de alto nivel. No se olviden que nosotros evaluamos con la integración de todo esto, es decir, la suma de toda esta energía. Nos importa tanto los periodos de bajo nivel como los periodos de alto nivel también. ¿Sí? El valor que obtenemos es la integración, es el LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, que puede estar expresado en decibeles o puede estar expresado en porcentaje como dosis de ruido, que es lo mismo. Pero bueno, esta integración debe incluir aquellos momentos de bajo nivel y aquellos momentos de alto nivel también. ¿Sí? Se van compensando. Eh, sí, como dice Osvaldo, dice, las ollas lo determinan por la cantidad de personas que haya en el sector, supongo. Nosotros vamos a simplificar por ahí los sectores. Si el sector perdón, hay más de un trabajador que realiza la misma actividad, lo vamos a tomar como un puesto representativo y vamos a hacer una medición lo más extensa posible. Nuestra ventana va a ser lo más representativa de lo que es la jornada. Por lo tanto, a partir de ahí, de esa medición, supongamos que medimos 4 horas y supongamos que medimos 6 horas y la jornada es de 12 horas. Si nosotros en 6 horas obtuvimos una dosis del 100%, ¿m? Lo que vamos a tener que hacer es calcular la dosis proyectada o la dosis diaria. La dosis diaria es simplemente, cuando hablamos en porcentaje, es simplemente una relación, una regla de tres simple. ¿Sí? Si yo obtuve el 100% para 6 horas, en 12 horas hubiéramos obtenido el 200% de dosis de ruido. Y ese 200% que es la dosis diaria es la que nosotros tenemos que volcar en el protocolo. Claramente veremos que la exposición, o sea que el trabajador está excedido. Osvaldo me consulta, si me preguntas por qué las ollas multiplica la cantidad de mediciones la cantidad de mediciones por la suma de las mediciones. ¿Cómo sería eso, Osvaldo? Si lo podés detallar un poquitito, sería genial. Mientras sigo, pero si me lo podés aclarar un poquito, sería fantástico. Em, a partir de acá nosotros podríamos estimar cuántos instrumentos vamos a necesitar. Es decir, nosotros llegamos a la locación, por ahí tenemos 20 puestos de trabajo,
En el mejor de los casos, si tenemos 20 dosímetros, el tema está resuelto. La realidad es que pocas veces nos encontramos con técnicos licenciados que tengan 20 instrumentos, ¿sí? Normalmente con 2, 3 dosímetros, un sonómetro, pueden realizar la medición y hacer mediciones realmente bastante acertadas, calculando la dosis proyectada, siempre con ventanas de medición extensas, ¿no es cierto? Es decir, eh, nosotros, a la hora de planificar, vamos a tener que determinar cuántos instrumentos vamos a necesitar. Necesitamos llevar un anotador para ir indicando las memorias que vamos guardando en el sonómetro, en el caso para los puestos fijos, y sobre todo anotar número de equipo y trabajador que tenía el equipo, ¿sí? Esto parece algo básico, pero muchas veces nos sucede que salen a medir con 5 o 6 dosímetros, vuelven con todas las mediciones, perfecto, pero no anotaron quién es quién, o sea, qué equipo tenía cada persona. Por lo tanto, para eso, para evitar eso, nosotros tenemos una planilla siempre que es la planilla de registro, donde vamos anotando las memorias, en el caso que se utilice en el sonómetro, y las memorias de los dosímetros para las dosimetrías realizadas. Después, a la hora de la descarga de información, debemos vincular la dosis obtenida, ¿m? La dosis obtenida con el trabajador, con el puesto. Y normalmente esas planillas también figura el DNI, el nombre completo, y tiene que firmar al trabajador cuando le entregamos el equipo. Ahora les voy a mostrar esa planilla y de hecho se las voy a subir al chat. Y por último, no olvidarse de registrar los EPAs, ¿no es cierto? Los protectores auditivos. Que este es otro tema también, que cuando termina la medición se van y se olvidan de anotar los protectores auditivos que se observaron en la locación. Ya sean endourales de copa o vincha, debemos dejar claro cuáles son los protectores que teníamos en la locación. Ahora les voy a mostrar una planilla que utilizamos normalmente para el registro. Eh, entonces, en resumen, vamos a poner la siguiente situación. Estamos en un equipo de perforación, una empresa de servicios de petróleo, y tenemos un maquinista, dos ayudantes de pozo, ayudante de boca pozo, una BP, dos samping y un jefe de equipo que está en su oficina, que sería un tráiler. Supongamos que tenemos esta situación, algo chiquito, ¿sí? Claro. Veamos cuántos instrumentos necesitamos. Primero, deberíamos determinar aquellos puestos que son fijos, ¿no es cierto? Los puestos que son fijos los podríamos tomar con un sonómetro, no habría inconveniente. Yo estoy utilizando el sonómetro para minimizar los recursos, ¿sí? Porque si tuviera dosímetros, asignaría dosímetros de ruido sin duda. Pero si tuviera un sonómetro o decibelímetro, podría tomar al maquinista y al jefe de equipo. El jefe de equipo está en un tráiler, o bien aquel que hace telemetría está dentro de un tráiler, o el maquinista que está en una cabina. Son puestos realmente fijos, son constantes a lo largo del tiempo. Esto implica que si yo mido, un poco lo que decía Osvaldo, ¿no es cierto? Si yo mido 10 minutos y me da 80 decibeles, y el nivel es continuo a lo largo del tiempo, si yo mido 20 minutos, el nivel va a seguir siendo 80 decibeles. ¿Sí? El LEC, el nivel sonoro continuo equivalente, va a ser el mismo porque no hay variación alguna. Si sumamos toda esa energía y la distribuimos en el tiempo que duró la medición, va a ser exactamente la misma. Desde ese lugar, yo podría considerar aquellos puestos fijos y medirlos con sonómetro. ¿Mm? Podríamos tener una ventana de 1 hora o 2 horas, pero indudablemente si el nivel de ruido es constante a lo largo del tiempo, el resultado va a ser el mismo que observé en los primeros 15 minutos, como decía Osvaldo. Pero bueno, estas mediciones podría realizarlas con sonómetro, puestos en trípode a la altura del oído del trabajador, por lo más parecido. Y después tengo dos ayudantes de boca de pozo que hacen la misma actividad. Bueno, podría resolver con una medición con dosímetro en uno de ellos. Lo mismo con los sampling, podría tomar una medición con dosímetro para uno de ellos. De esta manera estaría resolviendo esta medición o el relevo de las mediciones para esta locación con un sonómetro y dos dosímetros. ¿Cuál sería el tiempo de medición? Bueno, tengo una jornada laboral de 12 horas. Yo acá considero, por ejemplo, medir 2 horas al maquinista con sonómetro y 2 horas al jefe de equipo en su tráiler, 2 horas más. Considero que esos son niveles
estables a lo largo del tiempo, con 2 horas es más que suficiente, incluso una medición menor también. Esto en el reporte que arroja el equipo se ve claramente porque vemos la evolución del ruido a lo largo del tiempo, y en esta evolución vamos a ver que si nos vamos moviendo en el tiempo, el LEC termina siendo el mismo siempre. Por lo tanto, podemos fundamentar o justificar de por qué se midió 2 minutos y no 4, ni 8, ni 10 horas, por ejemplo. Y para las dosimetrías trataría de hacerlas lo más largas posibles porque una ABP, un ayudante de boca de pozo, es bastante dinámica. La actividad va de un lugar a otro, busca una herramienta, se mueve. Bueno, la verdad que cuanto más grande mejor. Y yo tomo la decisión de medir 4 horas para cada uno de ellos. Bueno, al tener 2 dosímetros, cada uno de los dosímetros está midiendo 4 horas, mientras tanto voy haciendo la medición con sonómetro 2 horas y 2 horas, podría estar resolviendo el muestreo en 4 horas para la locación, por ejemplo. Me estaría llevando solamente 2 dosímetros y un sonómetro, tendría 2 memorias en el sonómetro y una memoria en cada dosímetro. Esto ya nos empuja un poquitito al instrumental, es decir, nosotros necesitamos siempre, vamos a necesitar dosímetros seguro y algún sonómetro. El sonómetro sería como el comodín para esta situación, ¿no es cierto? Porque el sonómetro es un equipo, no es un equipo personal, portátil, pero lo puedo utilizar para distintas situaciones, para hacer un relevo general en la locación, para entender cómo evolucionan las fuentes de ruido, y en cambio el dosímetro es algo de uso personal, ¿no es cierto? Un momento que estoy leyendo lo que puso cuando mi pregunta es, suponemos que realizamos transmisiones. Entonces, está bien, sí, eso es lo que dice. Ujú. Sí, lo que, Osvaldo, eso que tenés, que estás indicando ahí en el chat, no es otra cosa que el cálculo del LEC. ¿Mm? Lo que estás haciendo es ponderar los valores obtenidos, ¿mm? Con el tiempo de medición para cada uno de esos valores obtenidos. Eh, esto sería cuando vos parcializás la medición, cosa que nosotros no hacemos normalmente. Por ejemplo, yo tomo un momento, me da 80 decibeles, tomo otro momento, me da 85, me tomo otros 5 minutos y me da, no sé, 73. ¿Cuál sería el LEC equivalente a todos esos valores? Bueno, es la fórmula la ecuación que acaba de escribir, perdón, la expresión que acaba de escribir Osvaldo en el chat. Eso lo hace automáticamente el equipo, el instrumento. Mm, no tenés que justamente calcular eso. De hecho, eso, que le voy a mostrar un poco lo que dice Osvaldo. Eh, no sé, esto que el cálculo del LEC, por ejemplo. Acá voy a llevar a cero todo esto. Supongamos que yo obtuve un nivel de 110 y medí 5 minutos. Perdón, 110. Obtuve un nivel de 100 y medí otros 5 minutos. Y obtuve un nivel de, no sé yo, 98, y medí 5 minutos. Bueno, el resultado de todo eso serían 105,88, que es lo que está ahí abajo. La expresión es justamente la que acaba de comentar Osvaldo en el chat. Esto lo hace el instrumento de manera automática. De hecho, verán, yo acá abro una medición con sonómetro. Observen que este equipo, la medición del sonómetro, se las muestro en el sonómetro porque es más claro por ahí. Fíjense que lo que está haciendo, voy a marcar con otro color, está tomando valores parciales cada un segundo. No sé si lo ven ahí, lo estoy marcando con el puntero. Cada un segundo me va guardando un dato. ¿Mm? Y el valor que van a ver acá arriba es la integración de todos esos datos de donde estoy parado para atrás. ¿Mm? Entonces, en definitiva, si yo me voy moviendo, voy a poner que me muestre el LEC en curva A. ¿Mm? Ven que yo me voy moviendo a través del tiempo, en segundos, y cómo va variando el LEC. El LEC es la integración, ¿sí? No es la media aritmética, sino que es la expresión que acaba de comentar Osvaldo en el chat. ¿Sí? Voy y me paro al final. Bueno, en este caso, si yo acá podría ver los niveles instantáneos, el LAT, por ejemplo, van a observar acá, estos son los niveles obtenidos en cada un segundo. Y a medida que me voy moviendo, el valor más grande de arriba es el LEC, que es la integración de eso.
Esto quiere decir que no necesariamente hay correspondencia entre el valor este de 54,6 a 58,5, sino que esto se pone en la misma canasta para calcular el LEC, que es 58,5. Todos los instrumentos son integradores, o sea, no tenemos que hacer ese tipo de cálculos. De hecho, imagínate la precisión que tiene el equipo, que cada un segundo te está tomando un valor y lo está contemplando en la integración. De hecho, lo puedo dejar más chico a este valor, lo puedo dejar hasta 125 milisegundos, lo cual me daría un grado de precisión en el LEC final altísimo. De la misma manera, los dosímetros, por ejemplo, esto que están viendo acá, es un dosímetro Cripher y es lo mismo. Tenemos cada un determinado tiempo. En este caso yo lo tengo mucho más largo, porque si no se me ponen muy pesados los reportes. En este caso, sí, estuve un poquito más vago y los puse. Este muestreo está hecho cada 60 segundos, o sea, cada un minuto me está guardando un valor. Cada puntito, cada estrellita que ven acá es un dato alojado cada un minuto, y lo que hace el equipo me integra todo esto y me dice, bueno, mira, la integración de todo esto es esto que está acá. Es el LEC que está ahí. Que a su vez me lo expresa en dosis. Si mi jornada es de 8 horas, como se ve acá abajo, me dice, bueno, lo que obtuviste vos en tu medición cortita, que fue de, ya les digo, que tengo muchas ventanas abiertas. Bueno, mi medición duró 1 hora 13 minutos. Bueno, para 1 hora 13 minutos, la dosis obtenida es 26,64%, lo que equivale a un LEC de 87,37. Es lo mismo. Este valor y este valor es lo mismo. Sobre todo para aquellos que están estudiando y por ahí no avanzaron sobre la materia de higiene, tengan presente que el LEC, la dosis es lo mismo que el LEC, nada más que en uno se expresa en porcentaje y el otro en decibeles. La ventaja de usar porcentaje y usar decibeles es que el decibel, al tratarse de una unidad dimensional, yo no los puedo sumar, no puedo hacer una regla de 3 simples. En cambio, en porcentaje, sí. En porcentaje puedo hacer una regla de 3 simples, puedo hacer lo que se me ocurra, básicamente. El tema es que esta dosis que está acá es la dosis que le corresponde al tiempo que yo medí, 1 hora 13 minutos. Ahora, ¿cuánto me hubiera dado si yo hubiera seguido midiendo las 8 horas que duró la jornada? Bueno, esto es una regla de 3 simples. Si obtuve el 26,64% para 1 hora 13 minutos, ¿cuánto hubiera obtenido si hubiera medido 8 horas? Bien, hago una regla de 3 simples y el instrumento ya me dice, mira, la dosis diaria hubiera sido 172,92. Este valor que está ahí. Y este es el valor que debemos completar en la columna del protocolo donde dice dosis diaria. En realidad no dice dosis diaria, dice dosis. Debería decir dosis diaria. No es lo mismo decir 26,64 que 172, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis máxima permitida para una jornada laboral de 8 horas? ¿Alguien sabe? ¿Para 8 horas? ¿No? ¿Nadie? Ahí viene el chat, se me viene el chat encima. Menos de uno, menos a uno, sí. Claro, bueno. Perfecto. Gladys, Marcos, Patito también. Son 85 decibeles. Expresado en decibeles serían 85, pero expresado en porcentaje o en dosis de ruido sería lo que dice Pablo. Dice menos a uno, que en realidad uno sería el 100%. O sea que consideren que para nuestros límites establecidos en Argentina son 85 decibeles, nuestra jornada laboral, el límite es 85 dBA, o bien una dosis del 100%. Es lo mismo. Esto quiere decir, fíjense que 172% está excediendo el 100, ¿no es cierto? Está pasado. De hecho, lo pueden verificar en el LEC ahí abajo. Lo voy a marcar, que termina de confirmar esto. En el LEC me dice que es 87, o sea, está superando el 85. Por eso me está dando más del 100%. Representan lo mismo. Lo que pasa que visualmente es más fácil comprender que, por ejemplo, que 200% es el doble de 100. Si yo obtengo una dosis diaria del 200%, claramente le puedo decir al interesado que me está dando el doble de lo permitido o de lo establecido por nuestra legislación.
En cambio, si yo obtengo un nivel de 88 decibeles, le tengo que decir que está 3 decibeles por arriba del límite establecido por nuestra legislación, que es 85. Y por ahí el que no está acostumbrado al uso del decibel no puede dimensionar que esos 3 decibeles de diferencia implican que estoy excediendo al doble el nivel de ruido. ¿Mm? Eh, Desde ese lugar, este tipo de instrumentos, como el que están viendo atrás, el Crifer, que hoy en día se ha convertido en un equipo bastante popular, es genial porque me entrega la dosis obtenida al tiempo que yo medí, esto, a la vez me calcula, me hace esta regla de 3 simples, me dice, bueno, mira, si vos hubieras seguido midiendo tu jornada laboral de 8 horas, hubieras obtenido un nivel, una dosis de 172,92%, que es lo que tendrías que completar en el protocolo, y a su vez me dice, esto es equivalente a un LEC de 87. ¿Mm? ¿Está pasado? Sí, supera el 100%, medio 172. Perfecto. ¿Y en decibeles cuánto es? Es 87,3. Ah, bárbaro. Perfecto. O sea, estoy pasando los 85 decibeles. Eso es lo que debería volcar en el protocolo. Bueno, un poco esto tenía que ver con la muestra, que es un poco la puerta que abrió Osvaldo. En este caso yo estoy mostrando cada 60 segundos, ¿sí? No es lo mismo que el equipo, si yo hago una medición de 60 minutos, y si me guarda una muestrita cada un minuto, voy a tener 60 muestras, ¿sí? El archivo final no va a pesar tanto. Distinto es si yo guardo una muestra cada un segundo, ¿sí? Donde en un minuto voy a tener 60 muestras y donde en una hora voy a tener 60 por 60, ¿no es cierto? Voy a tener una buena cantidad de muestras. Bien, todos los instrumentos, como les decía recién, bajan, cuando baje la información con el software de adquisición, yo voy a tener toda la información, ¿no es cierto? Voy a tener la fecha, la muestra, la hora, lo que duró la medición, la dosis diaria, la configuración del equipo, todo esto queda impreso en un PDF que va junto con el protocolo y lo único que tengo que saber es quién es el que tuvo este equipo, ¿sí? ¿Quién es la persona o qué puesto es el que estoy evaluando? Bueno, eso es fundamental, parece algo muy básico, pero muchas veces hacen la medición y se olvidan de anotar eso. Para eso nosotros utilizamos justamente una planilla muy básica, pero que involucra los datos que yo necesito volcar al protocolo después. Están viendo la pantalla, la planilla de Excel, ¿no es cierto? No me acuerdo si compartí pantalla bien. Ah, bien, perfecto. Gracias, Ezequiel, Patito, Marcos, por responder. Esto que tenemos acá eh, es nada, una planilla básica, pero de lo básica que es, si ustedes completan esta planilla, no van a tener problema para vincular la información. Es decir, nosotros por ahí cuando salimos a medir, en una jornada vamos a 2 locaciones o 3, y a veces usamos varios dosímetros, hay muchos trabajadores, y resulta que después llegás con un montón de información, y si no tenés la tarea hecha de completar las planillas, es imposible vincular la información. Empezás básicamente a buscar, a filtrar por hora, fecha y a estimar quién era el que estaba ahí y más o menos acomodar la información, lo cual no sería lo adecuado. El encabezado es justamente lo que pide el protocolo, ¿sí? La formalidad de la medición, ¿sí? La razón social, provincia, localidad, el establecimiento, etcétera, de la empresa. Verán que en esta planilla yo dejo 3 espacios para completar 3 dosimetrías. Si tenemos más, bueno, usamos más planillas de estas. Pero yo debería poner el nombre y el apellido del trabajador, el puesto y el número de serie del equipo, o por lo menos algo que lo referencie el equipo, para poder vincularlo. Y después voy a poder vincular la medición, ¿sí? Con la fecha y hora, ¿sí? Es decir, en algunos equipos es más fácil la vinculación, en otros por ahí no tanto. Por ejemplo, eh, yo pongo acá, no sé, voy a poner Pedro Gutiérrez, he puesto ayudante de Boca Pozo, por ejemplo, el número de equipo, voy a anotar los últimos 3 dígitos, 151, por ejemplo, y la fecha y hora. ¿Por qué la fecha y hora es clave? Creo que es lo más importante. Hay instrumentos como este, que sería el Xtech. Este es el Xtech, justamente, el dosímetro Xtech, que es lo mismo que el Tensmars. Eh, yo, por ejemplo, voy a abrir un archivo, a ver si tengo alguna a mano. Me olvidé de buscar uno antes
Un momento. Bueno, me parece que no traje ninguno. Un momento. Justo en esta máquina no. Bueno, les voy a abrir un reporte para que vean. Este instrumento es más rústico, un poco más básico. El software ya me dice todo, el software de adquisición. Eh, lo único que me muestra cuando voy a abrir es ni siquiera el número de memoria, porque de última, si yo cuando mido pongo memoria 1, bárbaro, memoria 2, Pedro Gutiérrez, memoria 3, Pedro no sé cuánto. Bueno, no, en este caso este equipo no te indica memoria, no guarda con memoria, sino que arranca la medición. Cortaste, más tarde arrancaste otra medición y arranca, no te dice ni qué memoria es. Entonces después tenés que vincularla justamente por fecha y hora. Es decir, este sería un reporte arrojado por un Xtech o un Tensmar. Y yo voy a tener que vincular por esta información que tengo acá. ¿Sí? Por la fecha de la medición, por la hora de inicio y hora de término. Eso es la única referencia que tengo para poder vincular la información. Si yo completé bien la planilla de ruido, voy a tener la fecha y la hora acá, no va a haber problemas. Cuando yo genero el reporte, en todos los dosímetros, me va a preguntar, me va a permitir completar estas celdas o estos campos que están acá. ¿Sí? Por ejemplo, la empresa, el nombre del usuario, ¿sí? La actividad, puedo completar el número de DNI, etc. Estos campos, todas estas celdas que ven acá arriba, se pueden completar. Las completo y genero el PDF y aparecen dentro del reporte. Bueno, desde ese lugar parece algo muy básico, pero esto es fundamental, completar esto. Y por otro lado, cuando hacemos mediciones con sonómetros, que los sonómetros sí te guardan en memoria, te dicen memoria 1, memoria 2, memoria 3, 4, etcétera. Yo debería indicar acá que yo registro 1, sí, qué sé yo, maquinista. Memoria 2, qué sé yo, trailer, oficina. Bueno, en este caso son mediciones realizadas con sonómetro, que deberían ser, si estoy evaluando un puesto de trabajo, deberían ser lo suficientemente largas como para referenciar ese puesto de trabajo. Otra cosa es cuando yo hago un mapeo de ruido. ¿Sí? Tengo los dosímetros funcionando, ya medí los puestos de trabajo y lo que hago como un agregado al protocolo es medir los distintos sectores, por ejemplo, que yo, playa de cargas, mido 2 minutos para entender cuál es el nivel que hay ahí. Depósito, 2 minutos más. Y lo que estoy haciendo son fuentes referenciales, entender cuáles son los niveles en la locación. No estoy evaluando para un trabajador, sino que estoy mapeando simplemente. Ese mapeo solo no serviría absolutamente para nada en el protocolo. ¿Sí? Yo en este caso lo haría de manera de complementar las mediciones de ruido para el personal, nada más. Ese sería el espíritu. Y debajo tengo el espacio para completar los protocolos que estoy observando. ¿Sí? Perdón, los protectores que estoy observando. Muchas veces suele suceder que hay varios. De hecho, por ahí me toca empresas donde tienen 5 o 6 marcas distintas y modelos distintos. Bueno, completen y agreguen. Pero yo acá pondría que yo un 3M, un Peltor, un H10, qué sé yo. Voy completando, un Endaural, qué sé yo, Libus, un Libus Quantum. Bueno, de última lo dejo ya indicado el protector y después bajo las especificaciones de la web mm, para poder calcular la protección auditiva. Ezequiel me pregunta si el programa que estoy utilizando viene con el instrumento. Sí. Todo lo que es software de adquisición, este es el software de Crifer, este es el software de CESBA, donde estamos, este es el software de Xtech, también de Tensmart. Particularmente en esta máquina tengo varios, algunos son de instrumentos que nosotros tenemos y otros no. La mayoría de los fabricantes te proveen el software de manera libre, lo podés bajar. De hecho, entrar a la página de CESPA lo podés bajar, entrar a la página de Crifer lo podés bajar. El de Xtech y Tensmart o TES
es un poco complicado porque ni siquiera tiene un sitio web oficial donde puedas bajar. Eso ya te viene en un CD de instalación con los equipos, pero por ahí lo podés encontrar en la web. Em, ¿Qué pasa? Con estos software de adquisición vos podés bajar algunos templates, algunas muestras para poder ver qué es lo que hace el equipo. ¿Sí? ¿Qué te muestra, qué te permite filtrar? Que es una recomendación, se los recomiendo ampliamente, que antes de comprar un equipo o de alquilar un equipo, bajen el software con alguna medición de muestra y vean qué es lo que se puede hacer con el instrumento. ¿Mm? Para los fabricantes esto es poder de venta porque te muestra todas lo que puede hacer el instrumento. Bueno, esto nosotros en los cursos de ruido lo trabajamos a fondo y de hecho vamos filtrando con distintos instrumentos, lo cual nos permite comprender claramente cuáles son los parámetros que tenemos que filtrar, cuáles nos pueden servir como parámetros secundarios, como por ejemplo, fíjense, este es un sonómetro integrador, un CESBA, yo acá voy a filtrar qué cosa quiero ver. Observen todas las posibilidades que me da. En curva Z, un montón de posibilidades. El LZ mínimo en un minuto, el LZ max en un segundo, el LC peak, el LCTT, el LCT, un montón, los percentiles, L10, L50, 90, 95, 99, un montón de posibles parámetros a filtrar. Ustedes saben que los equipos hoy en día, hoy en día ya equipos de acá o 15 años para atrás, directamente lo que hago es medir, grabar. Sí, no tengo que configurar curva A, respuesta lenta y esto. No, agarro, pongo para grabar y listo. Termino la medición, corto, me llevo el equipo y cuando adquiero la medición, cuando conecto el equipo a la PC, como lo tengo en este momento, recién ahí filtro y elijo qué cosa quiero ver. Por ejemplo, si esta medición es de ruido laboral, yo acá debería poner LATT, que sería el LEC, esto es propio de este equipo, ¿sí? Y también debería filtrar el LC PIC, que es lo que me pide nuestra legislación. Estos dos parámetros son los que me pide la resolución 295, el LEC y el LC PIC. No puedo superar los 85 en este, y no puedo superar los 140 en este que está acá abajo, en este dato que está ahí. Por eso, digamos que en la planificación de la medición, a mí me interesa saber cuántos instrumentos llevo, cómo completar la planilla, cuánto tiempo me va a llevar esto para ver si puedo hacer dos mediciones en dos empresas distintas, en un mismo día, por ejemplo. Y listo, yo levanto toda esa medición y toda esa información y después, cuando me siento en la oficina con la compu, ahí empiezo a adquirir las memorias, vincularlas con cada uno de los trabajadores y filtrar los datos para poder evaluar conforme a la resolución. Perdón, Osvaldo, que no había visto tu pregunta. Mi pregunta es si uso un decibelímetro, ¿me sirve o no sin integrador? No. Si el equipo no es integrador, Osvaldo, no te va a servir. De hecho, vuelvo sobre lo mismo. Mira, voy a cambiarte acá. Este parámetro que ves ahí, este sería el dato que te entregaría, lo voy a marcar así, ¿no? Ese dato que está ahí es el nivel, lo voy a simplificar, nivel de presión sonora instantáneo. Instantáneo. O sea, ¿qué es lo que sucede en el momento? En este caso lo tengo cada un segundo. Y el valor que está acá arriba es lo que te pide la legislación. Lo voy a marcar. Lo quería marcar con otro color. Ese es lo que en la legislación se llama nivel sonoro continuo equivalente, bien conocido como LEC. Bueno, el LEC es la integración, es la suma de toda esta energía que está acá abajo. Verán que el nivel de presión sonora instantáneo, por ejemplo, yo voy a pararme en cualquier lugar. Justo me paré en un lugar donde corresponde. Ponele ahí, yo terminé mi medición acá, Osvaldo. Fíjate que los valores no son iguales. Este es el LEC que vos necesitas para evaluar, que es 59,3, y esto es lo que estarías viendo en tu equipo como sonómetro no integrador. En ese momento, el momento exacto serían las 0 horas 50, perdón, sí, 0 horas 58 minutos 42 segundos. Ese es el valor que estarías anotando vos como nivel instantáneo, que es lo que te arrojaría un sonómetro no integrador. Y este es el valor
de la medición que duró 30 segundos, que es el que deberías volcar al protocolo. Son dos cosas distintas. El instantáneo es lo que es como una foto instantánea, ¿sí? Como si fuera una película. O sea, es una foto de las 24 fotos que pasan en un segundo, donde vos ves el movimiento, la acción en el cine, por ejemplo. Lo mismo. Em, claro está que la diferencia en costo es muy grande. Si un sonómetro no integrador es muy económico, barato, y los sonómetros integradores son caros. Los dosímetros son todos integradores. Los sonómetros no. Pero el sonómetro no integrador es un equipo que lo que puedes comprar en una casa electrónica, algo que no es específico y ni siquiera sirve para hacer un muestreo, ¿no? No sirve en absoluto. De hecho, un informe realizado, un protocolo completo con datos obtenidos de un equipo no integrador deberían impugnártelo. Eh, entonces, no sé si tienen alguna consulta, la pueden ir volcando el chat. Eh, con esto, por ejemplo, de hecho, les voy a mostrar un momento, a ver si me deja. Eh, por ejemplo, el CESBA tiene una calculadora para aquellos que no estén familiarizados con la suma o integración. Esta se la copio ahí al chat. Esta calculadora les puede ser de utilidad para vincularse con suma, media energética. Ahí la tienen en el chat. Eh, Suma energética, que sería la integración. Si yo tengo un nivel de 110, como dije hace un rato, a ver cómo era, vamos a ver si está, lo tenemos acá. 110, 100 y 98. 110, 100 y 98. Voy a agregar un término más, 98. 110, 100 y 98. Me da 107, 110,7. Acá tengo una gran diferencia. Yo me estoy comiendo algo acá, tiempo total 15 minutos, 105. O estoy mal parado en alguna de las dos partes, a ver. Si tengo una diferencia en alguna parte. Bueno, pero fíjense con esto. Esta es una calculadora que sería integración. Es decir, básicamente yo tengo este nivel, 110, 100 y 98. El resultado sería 110,7. La media energética. Perdón, ahora sí, yo estoy mal. 110, 100 y 98. Sí, perdón. Esto la media energética sería la integración. Está mal parado. Ven, donde dice media energética, si yo hago una medición donde tengo un dato que es 110, el otro 100, el otro es 98, el resultado va a ser 105,9. Esto es lo que me va a mostrar un sonómetro integrador. ¿Mm? Porque estoy ponderando el tiempo también, lo que duró cada nivel que tenemos acá. Tengo resta energética y tengo suma energética también. Esto por si quieren manejar decibeles y simplificar un poco el cálculo, lo pueden utilizar. Es bastante amigable. Con respecto a esto, ¿qué pasa cuando llegamos al protocolo? ¿No es cierto? En el protocolo deberíamos volcar esta información. Supongo que la mayoría ya habrá visto este protocolo. Son 3 páginas donde deberíamos volcar toda esta información. Pablo consulta si uno tiene 3 máquinas y las medimos separadas o las medimos todas juntas. En realidad, si el espacio de trabajo están las 3 máquinas funcionando de manera simultánea, nosotros medimos el espacio de trabajo. No tendría sentido por ahí medir una máquina y hacer todo el cálculo, cuando en realidad tenemos las 3 y podemos medirlo y obtener el dato claramente. Tenemos el encabezado en las 3 páginas, ¿sí? Y fuera del encabezado, que es común a las 3 páginas, que es la formalidad, donde está la razón social, dirección, localidad de la empresa, etcétera. Tenemos el punto, digamos, celdas claves. En realidad todo es clave porque todo va vinculado con el reporte y con el certificado de calibración del equipo, es decir, que esté todo en orden. La calibración es anual,
todos los años se hace la calibración de los equipos, de los instrumentos. Eh, Verán que en el protocolo, en la primera página, me pregunta cuál es la fecha de emisión, hora de inicio y hora de finalización. Es lo mismo que me va a mostrar el reporte arrojado por el equipo en, digamos, el reporte que yo adjunto, que es un archivo PDF o un archivo impreso, figura justamente esta información. Tiene que coincidir esto que veo acá con lo que dice el reporte. Osvaldo dice, lo representativo es simular dónde está la persona, la exposición más real o absoluta posible. Claro, en realidad, más que simular, insisto, la simulación es algo a mí que particularmente me hace ruido. Em, Porque si bien la legislación dice poner el instrumento a la altura del oído del trabajador cuando él, preferiblemente, esté ausente, estamos hablando de un puesto fijo, por ejemplo, una línea de empaque o algo donde el tipo está parado y yo le pido que se retire y pongo el instrumento en ese lugar. ¿Sí? Que es una situación una en un millón. La mayoría tienen cierto movimiento, son un tanto dinámicos, y la verdad que es el dosímetro el que se utiliza para medir, y con el dosímetro lo acompaña el trabajador todo el tiempo. Es un equipo que está puesto a la altura del oído y lo acompaña en toda su jornada, así que la verdad que no. Por eso por ahí desglosar y entrar con la medición de una máquina y después la otra, no, eso lo haríamos en el caso que tengamos que intervenir, en el caso que tengamos que hacer una intervención acústica, sí, porque yo lo que tendría que hacer es un diagnóstico e iría a analizar la fuente. Y ahí sí, mido con un sonómetro una fuente, lo mido en curva Z, lo mido en curva C, hago un análisis en tercio de octava, mido la otra fuente, veo el comportamiento, hago un análisis de vibraciones de máquina, y a partir de ahí establezco un proyecto o un proyecto de intervención acústica para minimizar el ruido. Eso sí, pero para evaluar la exposición de ruido que tiene el trabajador no es necesario que desgloses, es simplemente poner el instrumento, como dice Osvaldo, a la altura del oído del trabajador o lo más en su posición y ya está. Eh, Luego de estas dos celdas, fíjense que abajo me pide certificado de calibración. ¿Mm? No olvidar y que no se nos vence el certificado de calibración. Tenemos que describir las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo al momento de realizar la medición. Bueno, estas dos celdas grandes que están acá simplemente lo que buscan es que quede claro, esta y esta, que cuando yo fui a medir, la actividad era la habitual. No es que justo ese día no había nadie trabajando o había un cese de actividades o... básicamente lo que se busca con estas dos celdas es que quede claro que es representativa mi medición. De lo contrario, tendré que volver y hacerlo otra vez. La segunda página, que es donde está lo relevante de todo lo que he ido a hacer a la empresa, ¿no es cierto? Las mediciones con dosímetro, sonómetro, etc. La primer columna me dice el punto de medición conforme a croquis de planta. En realidad, el punto de medición, si yo estoy midiendo, bueno, vamos a echar un manto de luz sobre esto. Yo estoy midiendo para un trabajador. Entonces, más que punto de medición, esto ya es una apreciación personal. No quiere decir que sea lo que diga la SRT. Nosotros completamos el número de serie del equipo acá, porque estamos midiendo, evaluando ruido para el trabajador, el nivel de exposición de ruido. No estamos midiendo fuentes de ruido. ¿Sí? No estoy haciendo un análisis de la fuente de ruido para hacer una intervención en el proyecto acústico, sino que estoy evaluando si el trabajador está expuesto o está superando los límites establecidos o no, y evaluando si los protectores auditivos son los adecuados o no. Nosotros normalmente en este punto completamos el número de serie del equipo, y en la columna que le sigue, donde dice sector, ponemos el nombre del trabajador, nombre y apellido. El nombre y el apellido y el tipo de puesto o puesto. ¿Sí? Por ejemplo, que yo, Pedro Gutiérrez, ¿sí? ABP, ayudante boca pozo, punto. Esto es de suma utilidad porque hay un reporte de un dosímetro vinculado a estas celdas, y el día de mañana, cuando haya una hipoacusia o hay algún problema con una hipoacusia inducida por ruido, si yo hice las mediciones periódicas, las mediciones anuales, lo puedo vincular claramente. Incluso voy a encontrar a la misma persona con su reporte, y ahí podemos justificar o no, o se puede apreciar o analizar a ver si es posible que haya contraído una hipoacusia en el ámbito laboral conforme a las dosimetrías que yo les hice. No es que me di un puesto y tal vez esta persona estaba cerca de ese
de ese lugar. Es decir, no es que medí una fuente de ruido como un generador o, no sé, piso de trabajo, y yo estimo que esta persona estuvo cerca de ahí. No, yo medí para esta persona y ese es el nivel al que está expuesto él. Con esto cierro un poco las interpretaciones, las posibles segundas interpretaciones de la medición. Luego te pregunta en la columna tiempo de exposición, ¿cuánto dura la jornada? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de la jornada? Bueno, ahí yo completo 12 horas, 8 horas, lo que dura la jornada. Finalmente me consulta cuánto me diste vos, tiempo de integración. ¿Mm? ¿Sí? La jornada dura 12 horas. Y bueno, ¿cuánto me diste vos? 15 minutos. Bueno, ahí queda en exposición que mi medición fue realmente muy vaga, no es representativo. 15 minutos no son representativos de una jornada laboral de 12 horas. Por lo tanto, inmediatamente estas dos celdas son de comparación directa entre esta y esta. Yo veo cuánto dura la jornada y cuánto fue tu trabajo. A ver, ¿qué me diste? ¿4 horas? ¿3 horas? Bueno, cuanto más largo, mejor. El resultado va a ser más fiel al nivel real de exposición. Luego me pregunta las características del ruido. Esto no nos cambia mucho a nosotros. Si yo me olvidara de completar esta celda o completo o me equivoco, no pasa absolutamente nada porque está todo, la medición ya está hecha y ya está el reporte adjunto y tiene toda la información que pide el protocolo. Pero bueno, yo acá podría indicar, por ejemplo, si medí con un sonómetro, podría indicar que la fuente de ruido era continua, como para que quede claro de por qué medí con un sonómetro, ¿sí? Porque de lo contrario, si a mí, por ejemplo, me piden evaluar, me estoy auditando un informe, los estudios de ruido, y veo que midieron con un sonómetro a un ayudante de boca de pozo, por ejemplo, o a un autoelevadorista, por ejemplo, yo lo primero que cuestionaría es cómo hiciste para medir con un sonómetro 2 horas a un ayudante de boca de pozo. Primero que no te van a dejar ingresar a los sectores donde entra el ayudante de boca de pozo y vas a tener que ir caminando atrás de él con un sonómetro, es imposible. Lo mismo con un autoelevador. Me he encontrado situaciones donde, por ejemplo, me enganchan, ponen un trípode y lo atan con cinta a la parte de la estructura del autoelevador para que lo siga. Y primero, no está a la altura del oído. Segundo, que por transmisión por estructura se está llevando todo el ruido propio del autoelevador por el trípode al sonómetro. Son cuestiones que no están bien. Por eso, por ahí, el tipo de ruido, si yo pongo que es intermitente, porque es dinámico, el trabajador va a un generador, después va a otro sector donde hay menos ruido, después entra un tráiler, después sale. Evidentemente, el ruido es muy dinámico, la exposición de ruido es muy dinámico, va cambiando mucho en el tiempo, y la medición tiene que ser realizada con un dosímetro, no hay vuelta, o sea, no hay otra forma. Entonces, si yo pongo intermitente, el resultado que voy a encontrar después debería estar expresado en dosis y debería estar vinculado a un reporte de un dosímetro. Si yo pongo que el ruido es continuo porque el trabajador está, no sé, en un sector depósito y no se mueve de ahí, o está en una línea de empaque y no se mueve de ahí, bueno, podría estar relacionada esta medición con un reporte arrojado por un sonómetro. Básicamente es eso. Sí tengo que indicar en la columna que le sigue si excedo o no excedo los 140 decibeles del SPIC. ¿Sí? Los equipos, los instrumentos tienen que tener la posibilidad de medir curva de respuesta lenta, expresado en decibeles o en dosis, da lo mismo, pero además tiene que tener la posibilidad de retener este dato, que es un dato instantáneo, porque es LSPIC, L de level, no es LEC, es level, nivel instantáneo. Curva C, respuesta pico, que es la respuesta más rápida del equipo. Cosa que, por ejemplo, este instrumento, el Crifer, que es muy bueno, tiene, verán que me entrega, como veíamos recién, la dosis diaria, dosis proyectada, LEC, también tiene análisis de tercio octava, lo cual me permite calcular los protectores auditivos de manera un poco más precisa. De hecho, tengo incluido el cálculo de protectores auditivos dentro del mismo software de adquisición. Acá es donde nosotros volcamos la información. De hecho, del equipo ya lo hace automáticamente, me entrega el análisis de tercia octava, y yo lo que tengo que hacer es trasladar la atenuación y el desvío estándar del protector auditivo, y me lo calcula automáticamente y me arroja el reporte con el cálculo de la protección auditiva. De hecho, les voy a mostrar por ahí un reporte arrojado por este equipo.
Creo que por acá tengo alguno. Este es un reporte arrojado por este instrumento, por el CRIFER. ¿Por qué le estoy mostrando el CRIFER? Porque está fantástico, pero tiene un solo detalle, un gran detalle. Ven que aparece el encabezado, primero aparece el número de serie del equipo, aparece el encabezado, hora, inicio de la medición, el nombre del trabajador, la empresa, el nombre del empleado, en este caso yo le puse ahí Rafael, lo voy a subir un poco, ahí está. ¿Sí? La configuración del equipo, tasa de conversión, etcétera. La evolución del ruido a lo largo del tiempo, yo acá me doy cuenta claramente cuando tengo que auditar o evaluar un estudio de ruido, a ver si esto es representativo o no. Un puesto dinámico, bueno, fíjense que los niveles de ruido a los que estuvo expuesto fueron estos, después fue cambiando, después subió, fue a distintos sectores, y más o menos es un tiempo prudente, pareciera. No sé cuánto duró la medición, no, esto es un ejemplo, me parece. No estoy viendo la duración. 1 hora, bueno, media corta la medición, pero bueno. Me muestra en el análisis de tercia octava, acá abajo, perdón, esto no, de este lado tendría que estar este, el análisis de banda octava, y acá arriba tengo el cálculo de protector auditivo, donde me aparece el nivel efectivo total. Este sería el nivel de exposición, y este es el nivel efectivo, el nivel que recibe el trabajador con el protector puesto. Hasta ahí, todo perfecto. Genial. El único problema que no estoy viendo los 140 decibeles LS Peak. Este equipo no tiene la capacidad de retener los 140 decibeles LS Peak. Tiene todo, pero eso no. Es un equipo de origen brasilero donde ellos no tienen ese límite. Siguen con algo parecido a los límites nuestros previos a la resolución de los 25, previos al año 2003, que se acuerdan que los límites eran 90 decibeles, tasa de conversión 5 dB, y hablaba de los 115 dB. Bueno, este equipo sí me indica si hubo picos por arriba de los 115, ¿ves? Que para nosotros esto ya está obsoleto, ya no va más. Lo que sí nos interesa es saber si tenemos 140. Bueno, con esto les quería decir que vean los equipos antes de alquilar un equipo o de comprar un equipo, fíjense si cumple con todo o no. Nosotros tenemos por ahí en la página algunos videos de algunas clases, webinar grabados sobre selección de instrumentos o requerimientos para el instrumento para la medición de ruido laboral o ruido urbano o ruido industrial. Incluso por ahí pueden encontrar información que les pueda ser de utilidad. Pero a veces pasa que el equipo no tiene todo lo que necesitamos, pero bueno, tiene gran parte. Vuelvo un momento con el protocolo. Antes que nada, esta planilla de ruido laboral se las voy a subir. Un momento que se las subo así. Si alguno quiere hacer un comentario mientras por el chat, puede hacerlo. ¿Se han encontrado con todo esto? ¿Con problemas en la medición de ruido? ¿Con problemas con algún problema con el sonómetro? ¿Con los dosímetros? Planilla de ruido laboral. Les voy a subir la planilla de ruido laboral. Les voy a subir una guía técnica de la SRT. Les voy a subir un material complementario de ruido laboral. Vuelvo al protocolo un momento, como para ya ir dejándolos en libertad. Y acá tenemos 3 celdas, ¿no es cierto? Las últimas 3 celdas, antes de calificar. Me pregunta nivel de presión sonora correspondiente a la jornada laboral completa. Me pregunta suma de fracciones, que lo voy a omitir, la verdad que esa celda, nada, agua. Y una celda que dice dosis. Bueno, si yo medí con un sonómetro, el dato que me va a entregar el sonómetro es el LEC, o sea, deberé completar esta celda. Donde dice LEC, nivel sonoro continuo equivalente, ponderado en curva, respuesta lenta. Si yo medí con un dosímetro,
completaré la celda que dice dosis. O sea, esta o esta. En el caso de un dosímetro, como teníamos hace un ratito, si yo tuviera que completar con la información que me entregó el CRIFER, bueno, puedo completar, acá está, da lo mismo, puedo poner en la celda que dice dosis, puedo completar este dato, la dosis diaria, y en la celda que dice LEC puedo poner también el LEC, es lo mismo, representan lo mismo. Si quiero pongo los dos valores, es exactamente lo mismo. El LEC en la celda que dice LEC y la dosis en la celda que dice dosis. Lo que no debo hacer, y lo marco en rojo, es poner la dosis parcial. Si yo traslado la dosis parcial al protocolo, por ejemplo 26,64, si yo pusiera 26,64 en este caso, acá voy a tener un problemita. 26,64 es inferior al 100. O sea que en la última columna donde yo tengo que calificar, si yo puse 26,64, tendría que poner que sí cumple, porque está por debajo del 100%, por debajo del límite establecido para la jornada laboral. Cuando en realidad ese 26 no es otra cosa que una dosis parcial. La dosis real para la dosis diaria que yo debiera haber completado serían 172, lo cual sí está excedido, que es justamente el valor que debería completar en esa celda. En esta. Y en ese caso 172, sí, claro, está excedido. Entonces, donde en la última columna deberé completar que no cumple con los límites establecidos por la legislación nuestra. Un momento que se me juntó el chat. Ah. Sí, igual, Osvaldo, no sé Osvaldo si vos en realidad estoy con el tema del chat. Vos sos licenciado, estás haciendo mediciones de ruido, iluminación, etcétera. Porque en realidad en la NIOSH, a ver, nosotros lo único que tomamos, por ejemplo, lo tomamos como recomendaciones, incluso para el cálculo de protección auditiva, donde por ahí te piden, por ahí lo que haces es degradar el protector auditivo al 50%, eh, no más que eso, ¿no? Después, dentro de la intervención, nuestra legislación es la que marca la cancha. Nuestra legislación es la que dice, mira, tenés que medir el LEC, el NSC, que es el nivel sonoro continuo equivalente, tenés que expresarlo en decibeles o dosis, y no mucho más. No podés exceder los 85, no podés exceder el 100%, no podés exceder el 140 decibeles del SPIC y punto. No más que eso. La NIOSH o lo que veas en las ollas es un tema aparte, no, nada. Solo, ahora sí, te doy la segunda, en lo que es protección auditiva, vos en la carrera habrás notado que en la protección auditiva hay grises, hay un vacío legal. ¿Mm? Exactamente. Hay un gran vacío legal en lo que es protección auditiva. De hecho, no hay un método que esté indicado en el protocolo o en la resolución o en el decreto anterior que te diga, mira, tenés que hacer esto así, así. Te da la relación básica, es decir, el nivel que obtuviste, sumale 7 para corregirlo y llevarlo a curva C y restarle el NRR o restarle el SNR, no más que eso. Y ahí se abre la puerta de lo que es protección auditiva y vamos a ver que tenemos distintas formas. Normalmente lo que hacemos lo hacemos a través de la norma IRAM. Calculamos la protección auditiva conforme a lo que indica la norma IRAM utilizando el desvío estándar, o sea, el grado de confianza. Entonces, por ahí utilizamos un grado de confianza al 84% o al 98% y eso lo que hace es alterar o variar la atenuación media del protector y es lo que volcamos nosotros justamente en el cálculo del protector. Por eso justamente no utilizamos casi nunca, o es nuestro último recurso, el cálculo de la protección auditiva mediante el método NRR o SNR, porque los resultados, ¿sí?, son totalmente distintos. Y esa es la razón por la cual, en principio, lo que tratamos de hacer es mediciones con análisis de tercia octava para poder usar la norma IRAM. Esto que están viendo en pantalla. Pero bueno, los instrumentos que miden en banda octava son más caros aún. Sonómetro integrador es más caro que un no integrador o un dosímetro. Que además tenga análisis de tercia octava lo encarece más aún.
Con esto les quería mostrar, por ejemplo, a ver, si tengo un ejemplo, un momento, creo que tengo un IRL. Justamente el tema de la protección auditiva es un tema que hacemos especial énfasis en los cursos de ruido porque ahí es donde hay un gran vacío y lo que tratamos de hacer es las cosas lo mejor posible, lo más claro posible y con la mayor precisión posible para que no haya mucha diferencia entre los resultados obtenidos y los resultados reales, ¿no es cierto? Eh, los resultados calculados, perdón. Eh, Justamente tenemos toda la unidad de protección auditiva. Esto es un estudio de ruido, por ejemplo, nuestro, a modo de ejemplo, donde verán que nosotros salimos, esto es un equipo de perforación, creo. Salimos con dosímetros, en este caso hacemos 3 dosimetrías, y sonometría, la sonometría es solamente referencial. Bajamos todo lo que sería protección auditiva, y estos que están viendo acá son los puntos de sonometría. Pero verán que no hay trabajadores ahí, ahí hay fuentes de ruido. Son fuentes de ruido lo que estamos viendo ahí. O sea, esto no sirve para evaluar ruido laboral, esto que está acá. Estos son fuentes de ruido, es para mapear nada más. Lo que sí sirve es lo que está acá arriba con las dosimetrías. Bueno, pero ¿por qué mapeamos? Porque muchas veces tenemos que intervenir acústicamente para subsanar un problema de ruido, ¿no es cierto? Un sector muy ruidoso. Bueno, tenemos la justificación, espero que les quiero mostrar. Esto que ven acá son los reportes arrojados por el sonómetro, donde están los sectores, taller de bombas, oficina de bombas, ¿sí? Son fuentes o sectores en sí. No, que acá me dé 85,4 no significa que esté mal. Ahí yo no sé si hay alguien, capaz que no hay nadie, así que no, es un mapeo esto nada más. Verán que hay bastantes mediciones y acá empiezan un poco el análisis de las dosis obtenidas, ¿sí? Aparece el nombre, el apellido de la persona, el puesto. Creo que lo voy a marcar con una flechita. Nombre, apellido, el puesto, el dosímetro, el número serie del dosímetro, la dosis obtenida, lo que medimos, 2 horas 4 minutos. ¿Hay un excedido? No se detecta un LSPIC superior a 140. La dosis proyectada o dosis diaria, en este caso son 10 horas la jornada. Si yo obtuve esto en 2 horas, ¿cuánto hubiera obtenido para 10 horas? Bueno, 36,95, que equivale a un LEC de 79,7. Bueno, de esa manera tengo 3 trabajadores representativos. Este es un ejemplo, ¿sí? De hecho está alterado este informe porque son 3 personas que están en un mismo lugar. Y verán que acá presentamos el protector auditivo con la información que me da el fabricante. Bueno, esta información que les da el fabricante, van a ver que puede variar. De hecho, lo bajan de un sitio, lo bajan del otro, y esto puede cambiar. Sobre todo este valor, el SNR. ¿Sí? Pueden que acá diga 29 y puede que lo bajen en otro lugar y dice 23. ¿Cómo es posible? Bueno, verán que abajo del SNR, a ver si lo subo un poquitito más, hay un valor. Ahí, ¿no es cierto? ¿Se alcanza a ver? No sé si lo ven. No, Osvaldo, el método HML, yo trato de ser lo más informal posible y honesto, no sirve para nada, porque no es ni una cosa ni la otra, está entre medio. Es decir, vos usás solamente el método SNR, que es el que estoy marcando ahora, esperen que se me fue, usás solamente el método SNR cuando tu equipo no tiene análisis de tercio octava, o sea que es un equipo ahí básico, va bien, pero no tiene análisis de tercio octava. Entonces usás el método SNR, pues no te queda otra. Y en este caso el método SNR, que es la atenuación global del protector, es de 29,4, dice, ¿no? Pero ahí abajo dice 84. Esto quiere decir que se utilizó, para expresar este valor, se utilizó un grado de confianza del 84%. Distinto va a ser este valor si yo utilizo un grado de confianza del 98%. Eso lo trabajo con el desvío estándar que me lo da el fabricante. Justamente esto es lo más importante, la atenuación media y el desvío estándar. Y la atenuación real, o la atenuación efectiva que voy a utilizar yo, la calculo yo manualmente. No voy a usar la que está indicando el fabricante acá, sino que la calculo yo. De hecho, nosotros normalmente utilizamos un grado de confianza del 98%, lo cual me va a tirar más abajo la atenuación efectiva del protector, lo cual implica que protege menos.
El método SNR lo utilizo cuando no tengo análisis de tercia octava. Y cuando tengo análisis de banda o de tercia octava, utilizo el método banda octava, que es justamente esta información que está acá. ¿Por qué voy a usar un método que tiene menor precisión, que sería el método HML, cuando puedo utilizar un método que tiene mayor precisión? ¿Sí? Porque en los dos casos, tanto para el método HML, o este que está acá arriba, ¿m? Necesito que mi equipo tenga análisis de banda octava, sí o sí. Entonces, si mi equipo tiene análisis de banda octava, utilizar que tiene mayor precisión, que es el método banda octava. No utilices el método HML. No tendría sentido. No sé si respondí un poco, Osvaldo, lo que habías consultado. Em, Nivel efectivo total. Bueno, acá lo que hacemos es, nosotros particularmente probamos todas las opciones. Es decir, decimos, bueno, vamos a probar, vamos a utilizar todos los métodos a ver cómo responde esto. Em, por ejemplo, si tengo el nivel obtenido con el SNR que me da el Libus Quantum o el MCA-LXLS, me da un nivel efectivo de 57,63. Bien, bárbaro. También que los niveles acá están por debajo de los límites establecidos, ¿sí? No obstante, igual lo calculamos igual, o sea, no estarían excediendo los límites, pero lo calculamos igual para saber qué es lo que está pasando. Y sí tenemos que, acá probamos con el sector de mayor nivel, y todo lo que es el cálculo de banda octava está en el método banda octava, está en los mismos reportes. Por ejemplo, yo ahora sigo con el informe, van a encontrar que está el protocolo. Para nosotros el protocolo es un anexo del informe, ¿sí? Sobre todo los que están, un poco bueno, los que son licenciados o están trabajando en ruido, técnicos, que ya han hecho alguna medición, se darán cuenta que el protocolo está bárbaro, muy lindo, me da algunas columnas, pero le falta un montón de información. Como por ejemplo, ¿dónde me pide los protectores auditivos? ¿Dónde me pide presentar los protectores auditivos? ¿Dónde me pide el cálculo de los protectores auditivos? ¿Dónde me pide que indique si el nivel efectivo total es adecuado o no? ¿Sí? ¿Dónde me pide adjuntar los reportes de las mediciones? Hay un montón de cosas que no están en el protocolo, pero bueno, entendemos que es un protocolo hecho un poco antes del protocolo, ¿sí? Antes del 2012. Los estudios de ruido uno los presentaba como quería. ¿Sí? Yo armaba la información o armaba un cuerpo de un informe, presentaba, bueno, de última, lo que pretende el protocolo es organizar un poco esta información. Sí, 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 pero sí, sí, está más avanzada. Igual, nosotros hemos tenido un gran cambio en el 2003 cuando se bajó el límite de 90 a 85 y cuando se te cambió la tasa de conversión de 5 a 3. Eso yo lo considero muy acertado. Incluso el método IRAM para el cálculo de protección auditivo también lo considero muy acertado. Lo que falta por ahí es organizar un poco la información, que el protocolo debería tener una página más donde te pida el cálculo de protección auditiva mediante un método específico, no el que a vos se te ocurra, o claro, bueno, digamos, te decir, hacerlo con este método, medí esto, esto y esto y punto, ya está, no dejarlo abierto. Incluso por ahí este protocolo, previo al protocolo, por ahí hacían mediciones de ruido con instrumentos no integradores, lo cual es sencillamente y llanamente una falta de respeto a aquel que hace mediciones de ruido. Medir con un sonómetro no integrador, primero, con un sonómetro, ya estamos -10, y que no sea integrador, nada, es preferible las aplicaciones que vienen para el celular, ¿sí? De hecho, hay un sonómetro de la NIOSH para el celular que anda perfecto. Yo lo he confrontado con instrumentos CESBA, Cirrus y Crifer. Anda de lujo solamente para iPhone. Em, pero no tengo forma de calibrarlo, o sea, de mandarlo, de lograr un certificado de calibración por laboratorio autorizado, ¿no es cierto? Prefiero una medición con esa aplicación que es mucho más precisa que un sonómetro no integrador de un Center o alguno de estos que venden en una ferretería, por ejemplo. No es por tirar abajo los equipos, pero el instrumento es un equipo caro que es nuestro trabajo, o sea, es una herramienta de nuestro trabajo, con el tiempo se paga solo, podemos hacer las cosas bien. Bueno, verá que el protocolo sigue, no es otra cosa, para nosotros no es otra cosa que un anexo, ahí presentamos, em,
yo insisto con esto porque lo ponemos como anexo y cuando auditan por ahí, lo único que hacen es miran el protocolo. Pero bueno, yo me quedo tranquilo porque toda la otra información está en el cuerpo del informe. Mm. Verán que acá aparecen las tres dosimetrías. Las únicas tres dosimetrías que hice. ¿Sí? Que son los puestos, las que están marcadas con color, son los puestos representativos. Lo voy a checar un poquitito, así se ve de extremo a extremo. Ahí está. Y ahí, bueno, se indica si las dosis obtenidas, si cumple o no cumple. En este caso, como todas están por debajo del 100%, todas cumplen, no hay problema. No se observan excedidos del SPIC. Aparece lo que dura la jornada y lo que medí yo. Nombre y apellido del trabajador y puesto de trabajo. Todo lo que está acá abajo, nosotros lo completamos como una fuente referencial. No es para evaluar, estos niveles que están acá no van a calificar si excede o no excede porque no es un trabajador, sino que es una fuente de ruido y el espíritu del protocolo y de nuestra resolución es proteger al trabajador, no a la máquina. Entonces, yo evalúo para el trabajador, no para la oficina de bombas, ni siquiera para la playa de carga, ni siquiera para un compresor, por ejemplo. Que ahora haya alguien ahí que se pueda ver afectado, perfecto. Midamos para esa persona y pongámosle nombre y apellido en el protocolo. Y a partir de ahí lo que hacemos es concluir, nada, no más. Concluimos, ¿sí? Las conclusiones siempre en base a los niveles que hemos obtenido, la protección auditiva observada, etc. Y como les decía, el cálculo del protector auditivo ya de mayor precisión lo tenemos en los reportes adjuntos. Acá figura justamente el número de serie del equipo, la empresa, el nombre del operario, la actividad, etcétera, lo que duró la medición, 2 horas 5, a qué hora empezó, a qué hora terminó, qué día fue, la dosis parcial, dosis proyectada, la evolución del ruido a lo largo del tiempo, que esto es fundamental. Fundamental sobre todo para entender si la dosimetría es adecuada o no. Por ahí nos pasa que en empresas donde nunca han hecho dosimetrías, cuando uno va con un dosímetro y se lo coloca al trabajador, algunos como que medio tienen cierto rechazo hasta que entienden. Pero nos ha pasado por ahí algún trabajador que le pones el equipo y está en un sector donde vos tenés 76, por ejemplo, y lo dejaste y te fuiste, y cuando retiras el equipo te llega una curva así, por ejemplo. A ver, lo voy a tratar de dibujar ahí arriba. Todo perfecto y pasaron casi las 2 horas, fuiste a retirar el equipo y tenés esto. Traten de hacer de cuenta que la otra no está. Lo voy a tratar de borrar a ver si puedo taparlo con esto. Una cosa así. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que el trabajador vino. Vos le dejaste el equipo, este era su sector, fue y lo puso en algún sector muy ruidoso, lo dejó ahí todo este tiempo y cuando te vio venir fue a buscarlo y se lo puso otra vez. Bueno, la evolución del ruido a lo largo del tiempo es fundamental. Esto está en el reporte que arroja el equipo y básicamente define si la medición o califica si la medición está bien hecha o no está bien hecha. Que esto haya sido así porque esta persona trabaja en un sector ruidoso, perfecto, pero si yo, antes de dejarle equipo, normalmente yo le pregunto el nombre, el apellido, cuál es la actividad que hace, me dice, no, mira, yo ando en este sector, me voy para aquel, etcétera, y yo más o menos entiendo, porque hice un mapeo de ruido en la empresa y sé que los niveles a los que va a estar expuesto son 70, 80, más o menos, porque es lo que vi. ¿Por qué me va a llegar con un nivel de 100 decibeles? ¿Sí? Es más, si hice un mapeo, yo sé exactamente en qué parte tengo este nivel y sé que son los generadores. Entonces sé que en este momento fue hasta los generadores, lo dejó ahí al dosímetro y después lo fue a buscar y me lo entregó, por ejemplo. No es que esto suceda todo el tiempo, ¿sí? Puede pasar, pero si pasa uno tiene que estar alerta para saber que esta medición no es válida. Tengo que repetirla y sobre todo tengo que capacitar sobre la protección auditiva o sobre la hipoacusia inducida por ruido en la empresa, ¿sí? Que entiendan que esta concepción del ruido, uno debe tener cuidado para no contraer una hipoacusia, pero hay elementos de protección y que lo que estamos haciendo justamente es un estudio de ruido para prevenir esta hipoacusia, y que me alteren una medición no le sirve a nadie. Mm. Em,
Bueno, y acá está justamente el cálculo de protección auditiva mediante el método de banda octavas, que este es el método de mayor precisión, y en este caso lo calcula automáticamente el software de adquisición de Criffer, pero este es el valor que yo debería contemplar para saber si estoy por debajo del límite establecido, ¿m? Y a partir de esto yo debiera volcarlo e indicarlo en el protocolo. ¿Dónde lo voy a ¿Dónde lo voy a volcar? No lo puedo volcar en la columna de calificación. No me queda otro lugar en el protocolo que en las conclusiones o recomendaciones, que están en la tercera página del protocolo, indicar que si bien el nivel está excedido, el nivel de exposición es elevado, la protección auditiva es adecuada conforme al cálculo establecido mediante el método banda octavas, ¿sí? Por ejemplo. Esos detalles así que no son menores, no están contemplados tampoco en el protocolo. Por eso es que nosotros armamos un informe donde se calcula todo esto, se presenta al protector, se indica el nivel efectivo, se concluye a través del nivel efectivo obtenido, se adjuntan estos reportes, y el protocolo es una parte que es como un anexo, ¿sí? ¿Mm? No sé, chicos, si tienen alguna duda, inquietud. Eh, un poco, también, la idea de hoy era, sobre todo, planificar la medición de ruido. No es llegar con un sonómetro en mano y decir, bueno, ¿y ahora por dónde arranco? Eh, sí, Pablo, dice, se exigen que todas las medidas se agreguen a las conclusiones. Sí, en recomendaciones, las medidas correctivas. Sí, es correcto. De hecho, en recomendaciones, perdón, que no llegué a la otra página, ahí está. Esta es la tercera página, tenemos las dos grandes celdas de conclusiones y recomendaciones. ¿Qué pasa con esto? Yo concluyo en base a lo que obtuve, ¿sí? Las mediciones. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿La protección es correcta? ¿No? Bárbaro, perfecto, anda todo bien, ¿no? Listo. De acuerdo a esto, yo voy a tener que recomendar. Recomendar es un tema sensible también. Acá está tomado como muy a la ligera, ¿sí? Como decir, no, hay que hacer un proyecto de acondicionamiento al generador. Sí, bárbaro. Pero hacer un proyecto de acondicionamiento del generador para mitigar el ruido que hay en ese sector implica una intervención de un ingeniero acústico y de un diseño para mitigar el ruido. Y hay ciertas fuentes de ruido que no es tan fácil mitigarlas. Nosotros, por ejemplo, en la intervención de generadores para equipos de perforación, que normalmente hay 3 generadores, son proyectos que nos han llevado, por ejemplo, 2 años de la intervención acústica, ¿sí? Con los deflectores, los embudos, los resonadores, el coeficiente de absorción adecuado para que tiene que disipar la temperatura, no es cerrar, no es poner una caja arriba de un generador o de un compresor. Entonces, es medio delicado esto. Si yo abro la puerta para decir, bueno, acá hay que reacondicionar, no sé, un generador para que el que hace mantenimiento pueda ingresar, la verdad, no es tan simple. Sí, pues, claro, puedo recomendar y decir, che, bueno, mira, habría que evaluar o hacer un estudio del sector donde se encuentran los compresores o qué sé yo, de la cabina del Zampi o del cierre que tienen los generadores. Sí, está bien, la puedo tirar como para que se llame a un profesional y se haga el estudio. Se haga un diagnóstico sobre la fuente y a través del diagnóstico de la fuente ver las posibles medidas de intervención, hacer todo un diseño, un proyecto de implementación y ahí tratar de resolverlo. Eh, sí habría que indicarlo, es correcto, como dice Pablo, porque si no caemos en la del protector. ¿Sí? No, se recomienda recomendaciones, cambiar el protector aditivo, poner, no sé, tenía un Blibu, cambiar un 3M a una línea Peltor, por ejemplo. Listo, que sería lo más fácil y lo más barato. ¿Sí? Pero por eso hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Sabemos que por la legislación nosotros tenemos que trabajar sobre la fuente primero, ¿sí? Pero al trabajar sobre la fuente hay ciertos sectores que es prácticamente imposible. Esa es la realidad. Yo les digo esto porque nosotros trabajamos solamente en acústica, lo que es ruido laboral, hacemos proyectos de intervención y nos encontramos por ahí con mucho humo, ¿no es cierto? Mucho humo en el sentido de, no, sí, acá hay que hacer una intervención, cortinas acústicas, y ponen una pantalla acústica, y cuelgan un barrier a 4 metros de altura que funciona como pantalla. Claro, sí, funciona como pantalla 1 metro detrás de esa cortina, pero te hace 5 metros y está en el mismo lugar, porque el frente de presión, mayormente en ámbito industrial, está compuesto por
frecuencias graves que tienen longitud de onda larga. Y la longitud de onda larga se propaga unidireccionalmente y rodea estas pantallas y avanza como si no existieran. De hecho, para bajar la componente o el nivel en un generador, principalmente tenemos que actuar sobre la baja frecuencia. Y un material fonoabsorbente, un material microperforado o poroso, absorbe frecuencias medias agudas, las frecuencias graves no las absorbe. Entonces hay que hacer elementos de diseño que son un poco más complejos y llevan cierto tiempo. Estoy leyendo lo que indicó Pablo en el chat. Conclusión, recomendaciones. Y por de la elección EP como diseño, modificar la fuente de ruido. Sí, sí, está bien, digamos, es lo que dice Pablo, pero insisto con esto, no es tan fácil a veces intervenir. Eh, sí es más fácil ordenarse, organizarse. Si yo, por ejemplo, ¿por qué tengo un tipo trabajando al lado de un compresor cuando ese compresor podría estar en otro sector o podría tener una pantalla quizás entre medio del compresor y el trabajador o podría estar en otro sector? ¿Sí? Entonces, mínimamente por ahí es organizar un poco la actividad. Por ahí les toca llegar a sectores donde es realmente un lío. Tengo un tipo con un torno a un lado, un tipo molando a 5 metros. Y la verdad, si yo organizo y separo las actividades ruidosas, por ahí puedo proteger a algunos y a los otros le puedo reducir la jornada o puedo buscar algún modo de intervención. Chicos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo creo que les silencié los micrófonos igual. Pero si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido. Eh, a nosotros nos sirve mucho estos encuentros porque la verdad que es una retroalimentación permanente. Por ahí tenemos muchos alumnos o gente que es de afuera incluso. Hemos aprendido mucha normativa de distintos países este último tiempo porque han participado gente de afuera en nuestros cursos de ruido. E incluso hay países, de hecho el otro día me comentaba un muchacho, que en su país no hay una normativa, sino que usan como referencia la normativa de otros países. Sí, la más adecuada, o sea, eso sí, están de cero. Eh, busqué y encontré mucha información. Ah, no conozco. Les dejo igual. Pablo dice, ¿qué secretaría permite que los EPP importados puedan ser? Tiene que tener el sello de... Momento, ahí te muestro. Para que se me fue. Respondiendo un poco a lo de Pablo. Este es el sello que tienen que tener. Que esto es de, no me sale el nombre ahora, de la si alguien de la sala me lo puede recordar, genial. Que tiene que ver con la industria. Siempre me pasa lo mismo, nunca me acuerdo eso. Les voy a dejar igual les voy a dejar, si quieren, un teléfono WhatsApp. Cuando tengan alguna inquietud, nos pueden consultar. Les voy a dejar el link de nuestro curso de ruido laboral que inicia mañana. Son todos de Argentina, ustedes chicos, ¿hay alguno que sea de otro lugar? Sobre todo para preguntar, a mí me encanta preguntar, así voy aprendiendo, ¿no? Les copio el link. Bueno, de Nueva York, Medina. Les dejo ahí la información del curso que iniciamos mañana y más allá del curso, si participan o no, que veo que hay algunos en la sala que sí los voy a ver mañana.
No duden en consultarnos por ahí, a nosotros nos alimenta bastante. Aprendemos mucho y creo que por ahí compartir de la experiencia de cada uno, que nos mejora a todos, ¿no es cierto? Perfecto, Entre Ríos, Juan José. ¿Cómo vienen con las mediciones allá? Veo Entre Ríos, Corrientes, bueno, Santa Cruz. Dame una consulta. Bueno, Santa Cruz, me imagino por ahí Río Turbio, por ahí mucho petróleo, Tierra del Fuego por ahí también. Pero, por ejemplo, Juan José o Ezequiel que están en Entre Ríos, mayormente las mediciones, qué tipo de empresas son? Supongo que serán frutas, cítricos o... De pronto, por ejemplo, nosotros acá tenemos como los dos extremos, tenemos que yo, petróleo y fruta. Y medir la fruta es un poco difícil, porque tenés el tractorista, tenés el cosechador, y después tenés la parte industrial, que sería los galpones, donde entra la fruta, que tenés las cámaras de frío, que es gente que está en esos sectores, después los autolevadoristas, después tenés la otra parte, las líneas de empaque, clasificación. Es medio complejo. Los horarios, todo es medio... Ah, Nancy, gracias, Nancy. Ah, Lucas, sí, me acuerdo, Lucas. Pero terminaste de estudiar, Lucas, ¿no? Sí. Bien. Embotelladora de gaseosa. Bueno, ahí tenés mucho puesto fijo, ¿no es cierto, Juan José? No, Osvaldo, perdón. Sí, me imagino. Sí, pero hay mucho puesto fijo, creo que podrías con sonómetro resolver tranquilamente. Cosa que, por ejemplo, en la fruta no podrías. Es prácticamente imposible. Nancy, si estás en la sala todavía, te hago una consulta. Nancy, vos eras ¿de qué zona sos, Nancy? A ver si lo dijiste. Estoy mirando el chat. Bueno, ¿trabajan con instrumentos de medición en la materia? Pues a mí me pasa, yo también soy docente, me pasa que muchos alumnos llegan por ahí de otros, de hecho llegan a los cursos de ruido nuestros, los que hacemos en acústica en Neuquén, ¿no? Porque en los cursos de ruido nuestros trabajamos con instrumentos, ¿sí? Trabajamos con el software de adquisición, con planillas para cálculo de protección auditiva, con la parte práctica. Y me sucede mucho que por ahí en la materia de higiene industrial, ya sean licenciaturas o tecnicaturas, que no lo ven muy teórico por arriba, pero como que el instrumento lo saltan, lo omiten. Yo entiendo que... Ah, en Santa Fe. Claro, bueno, eso es lo que pasa normalmente. No tenemos sonómetro integrador. Sí, sí, rara vez. Yo trabajé en varios institutos y universidades y nunca tienen instrumentos. Y como da la casualidad o la coincidencia que yo trabajo en una empresa de ruido, tenemos instrumentos, siempre lo hemos llevado, ¿no? Entonces por ahí tenemos ese valor agregado para los alumnos. Pero en general, yo les recomiendo que utilicen el software. El software de adquisición es lo mismo que tener el instrumento. Es lo mismo. De hecho, ¿qué pasa? En la sala, imagínate, en una sala con 20 alumnos, vos mostrás un sonómetro y lo único que ven es el elemento y la pantalla, nada más, porque los equipos hoy no hay que configurar mucho ni nada. O sea, la verdad, es más didáctico desde este lugar que cada uno tenga el software, abra el software con una medición y empiece a filtrar. Filtra, saca el LEC, el LSPIC, mira en un determinado tiempo y es más útil y lo vincula más al alumno con el instrumento. De hecho, lo mandás directo a la página del proveedor que baje. Es la forma por ahí más dinámica. De hecho, nosotros presencialmente, ya hace algunos años, dejamos de usar el instrumento, porque lo único que hacen lo miran, nada más. Mira, mira, lo miran por un lado, del otro, sin ni nada. Y si hacen alguna medición, Lucas, si fuiste alumno mío, en la UNCO o en la... Bueno, si Lucas, él sabrá, habremos usado un instrumento y lo pones rec, nada más, y a los 3 meses ya te olvidaste lo que era. De manera para que sepan, sí. Claro, está bien, perfecto, Nancy. Está genial.
Claro. Sí, acá aparece otro tema. Cuando aparece el luxómetro en escena nos complica todo, porque muchos de los técnicos licenciados por ahí están acostumbrados a usar el luxómetro. Nosotros no hacemos iluminación, nada, o sea, de oído, ¿no? Toco iluminación, pero lo hacen a través de una cuadrícula. Entonces, hacen mediciones en la cuadrícula, van tomando los valores, después sacan la media, etcétera. Bueno, y tienen la tendencia a hacer lo mismo con el sonómetro. Hacen como una cuadrícula y toman puntos, sacan un promedio, y no tienen nada que ver. Eso es lo que realmente nos cuesta más por ahí poder separar eh, cuando viene con una formación un poco media floja por ahí, que no tiene nada que ver. E incluso el instrumento, porque un luxómetro debe valer, no sé, díganme ustedes, ¿cuánto vale un luxómetro hoy? 10.000, 20.000, 30, 40. No tengo ni idea cuánto vale un luxómetro, no tengo. Eh, pero bueno, creo que vale más o menos eso, 20 o 30.000. Entonces creen que un sonómetro vale eso, y un sonómetro vale 10 veces más que un luxómetro. Un dosímetro puede valer incluso hasta 6 7 veces más que un luxómetro. Entonces, cuando llega el momento de hacer la medición de ruido, no las podés cotizar igual que una medición de iluminación. El instrumento, o sea, una valija con dos dosímetros y un sonómetro integrado son más de 500.000 pesos. Entonces, digamos, los honorarios por la medición, si de hecho tienen que alquilar los equipos, es un tema sensible para la cotización. Ustedes nos hicieron usar una aplicación que descargamos en Sí, bueno, hay de esas aplicaciones, como dice Antonella. De hecho, nosotros en el curso de ruido usamos algunas, como para que tengan un equipo en la mano. Sí, de hecho, hay varias que tienen incluso hasta análisis de tercia octava, un análisis espectral que están bárbaros, está perfecto, pero no son calibrables, ¿sí? Es como para trabajar en clase y no más que eso. Pero es un buen recurso. De hecho, insisto con eso, por eso ya tener el instrumento en el instituto o en la facultad no se justifica mucho, es preferible una aplicación incluso. Está bien, perfecto. Em, no sé, chicos, si alguien tiene alguna inquietud, no me di cuenta a la hora. Me están pidiendo la sala. Bueno, los encuentro a quienes vayan a hacer el curso de ruido, los veo mañana y si no, la próxima semana seguro vamos a tener algún otro webinar. Genial encontrarlos acá, sobre todo que puedan compartir un poco a través del chat y si se animan a abrir micrófonos la próxima, genial. Gracias por haberse conectado, chicos.